Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. ...6 de agosto del 2022... del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías», sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. Celebramos hoy la fiesta de la transfiguración del Señor. Según la tradición, esto ocurre en un monte llamado el Monte Tabor. El Evangelio nos da todas las descripciones de lo que ocurre en ese momento grande. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Nuevamente encontramos a un Jesús que ora. Yo quisiera preguntarte, durante estos días hemos hablado precisamente de la oración y la pregunta es: ¿cómo vas en ese tema de la oración? Si vas perseverando, si vas sacando durante el día esos momentos íntimos para encontrarte con tu Dios. Continuamos en el Evangelio. Mientras Jesús oraba, su rostro cambió, su aspecto y sus vestiduras se volvieron blancas, resplandecientes. De repente aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, rodeados también de gloria y resplandor. Eran Moisés y Elías y hablaban de la muerte que a Jesús le esperaba en Jerusalén. La transfiguración del Señor nos debe llevar a nosotros a pensar también un día en la glorificación de nuestras vidas, en ese encuentro tan personal y definitivo con Dios, que es la Pascua, nuestra muerte, y la glorificación, la transfiguración de nuestra humanidad dolida, acabada por el pecado, glorificada por la gracia en la virtud de Cristo. Y entonces, ¿por qué se encuentra Jesús con Moisés y con el profeta Elías? ¿Qué tiene que ver, sabiendo que ellos son personajes del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen que ver en todo ello? Pues bueno, tenemos que recordar quién era Moisés y quién era Elías. ¿Quién es Elías? Vamos allí. Elías es un profeta. Y como profeta, recordamos todo lo que Dios instruyó por medio de los profetas a su pueblo. Luego nos vamos a Moisés. ¿Qué representa Moisés en el Antiguo Testamento? Representa la ley. No podemos olvidar que es Moisés en el monte Sinaí, donde recibe por parte de Dios el Decálogo, los 10 mandamientos. Juntando estos 2 personajes,
la ley y los profetas, es decir, lo que Dios proclamó por los profetas y lo que nos mandó cumplir por medio de Moisés, es decir, los mandamientos, nuestra vida tiende a eso, a una vida glorificada, a una vida de perfección, a una vida de santidad, una vida de la cual un día nosotros nos encontraremos en la casa del cielo, porque es que hacia allá está dirigida nuestra barca, como dice una canción que a veces sabemos entonar durante la misa en el momento del ofertorio. Hacia el cielo se va nuestra barquita. Y para nosotros poder un día ser transfigurados, para que nuestros vestidos, esa vestidura blanca que nuestra vida tuvo el día del bautismo, no sé si ustedes han podido participar alguna vez en una ceremonia bautismal, el sacerdote le coloca a la criatura que acaba de ser bautizada una vestidura blanca. Le coloca algo blanco en la cabeza y le dice que esta vestidura blanca sea tu dignidad de cristiano. Ayudada con el ejemplo y la palabra de tus padres y padrinos, consérvala sin mancha hasta la muerte. Esa es la transfiguración, de la cual nosotros un día también aspiramos a tener como Cristo en la patria celestial, pero todo con la palabra proclamada con los profetas y en el cumplimiento de los preceptos recibidos por medio de la ley, que son los mandamientos. Nunca, queridos hermanos, nunca podremos tener nosotros una transfiguración de nuestra vida sin el cumplimiento total de lo que Dios nos instruyó por los profetas y lo que nos mandó por medio de Moisés. Que esta fiesta de la transfiguración del Señor nos anime, nos aliente, nos fortalezca para que también podamos un día transfigurarnos con Él en la gloria celestial. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.